Yo les propongo a ustedes que estos 3 períodos proféticos de Daniel 12 que tienen que ver con el tiempo de angustia son períodos que señalan eventos que van a venir en el futuro durante el tiempo de angustia, todos esos períodos profetizados en el libro de Apocalipsis también, y tienen una relación directa con esos eventos que están profetizados en el libro de Apocalipsis. Ahora, hay una llave maestra que abre la comprensión de los 3 períodos proféticos de Daniel 12. ¿Y cuál es esa llave maestra? O sea, si yo encuentro la llave, puedo descubrir cómo aplicar uno y el otro, sin temor a equivocarme. ¿Cuál es esa llave maestra? Es una declaración del don profético de Elena de White. Y esta cita nos ayuda a poder entender cómo contar esos periodos proféticos y cómo aplicarlos sin temor a equivocarnos. Y no solamente se aplican para estos periodos proféticos, se aplican para todos los periodos proféticos de la Biblia, porque es un principio de interpretación bíblica de periodos proféticos. Y miren cuál es esta llave maestra que abre el entendimiento para todo periodo profético de la Biblia. La mensajera del Señor escribió lo siguiente en el Conflicto de los Siglos, en la página 495. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Fíjense bien. Cuando una nación habla, ¿cómo habla? ¿De qué manera habla una nación? A través de leyes, obviamente. Cuando se dice que una nación habla, por ejemplo, la bestia que sube de la tierra habla o manda. ¿Cómo lo hace? A través de leyes. Este principio, el hablar, lo encontramos a lo largo de todos los periodos proféticos. Lo voy a explicar de una manera más sencilla para que lo entendamos. Cada periodo de tiempo profético en la Biblia comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa. Repito, todos los periodos y cumplimientos proféticos de profecías de tiempo en la Biblia, sean literales o simbólicas, todas se marcan con una proclama, con un decreto, con una orden o con una voz que se escucha anunciando algo desde el cielo. Las voces pueden ser de una nación o pueden ser del gobierno supremo o de la Corte Suprema del Cielo, pero son declaraciones judiciales o legislativas. Veamos un ejemplo de esto. La profecía más conocida, los 2300 días, la más importante en el libro de Daniel, comienza con la orden del rey Artajerjes. La orden para restaurar y edificar Jerusalén. Artajerjes es rey de Persia y cuando él da una orden es una ley. Incluso en Esdras 7 se dice: por mí es dada la orden y yo mismo la firmo, y se la entregó al profeta Esdras por escrito. La orden es un decreto de parte del rey Artajerjes. Así se inicia los 2300 días y termina también con una declaración de la corte celestial. La proclama del inicio del juicio en el cielo, 1844. Algo muy importante, la corte celestial entra en sesión. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces,
comienza con una declaración de una ley judicial y termina con una declaración de juicio, el inicio del juicio en el cielo. Veamos otro ejemplo, las 70 semanas. Ustedes saben que comienzan paralelas con los 2300 días, con la orden de Artajerjes de restaurar y edificar Jerusalén. Pero las 70 semanas terminan con la orden del Sanedrín de apedrear a Esteban. Eso selló el destino de la nación judía. Dios había dicho 70 semanas, 490 años están apartados para la nación judía. Pero ¿cómo terminan? El Sanedrín se reúne y declara: este hombre es digno de muerte, y mandan a apedrear a Esteban. Sellaron su destino. Ahí termina el tiempo que Dios le había dado al pueblo judío. Es una orden judicial, porque el sumo sacerdote era el jefe del Sanedrín, y el Sanedrín era como el Congreso, el organismo legislativo y judicial más importante de la nación judía. Y ellos sellaron su destino. Habían dicho: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cada evento de las 70 semanas están marcados de la misma manera. Por ejemplo, habrá 7 semanas y 62 semanas para el Mesías, el bautismo de Cristo. Todo esto ya lo vimos anteriormente en nuestro seminario. Pero ¿cómo se notifica el cumplimiento de esto? Vino una voz del cielo cuando Cristo fue bautizado, que dijo: este es mi Hijo amado. La voz se escuchó en forma audible del cielo, dando así corroboración al cumplimiento de esa profecía. Así se cumplió la profecía con la voz que habló desde el cielo. 69, al final de las 69 semanas, quedaba una semana más, y esa semana más es la número 70. A la mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías. A la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo termina la mitad, ese periodo profético de la mitad de la semana? Con el acto legislativo de Caifás. Caifás, dice la Biblia, habló en nombre de toda la nación y dijo: ¿qué conviene? ¿Que muera un hombre o que muera toda la nación? Mejor matamos a uno y no que toda la nación sea echada en la anarquía. Y así sellaron su destino: que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Otra proclama judicial de parte del sumo sacerdote. Y así podríamos seguir. Los 1260 años comienzan con un decreto legislativo de Justiniano, haciendo al Papa cabeza del Sacro Imperio Romano de Occidente. Ese decreto dado por Justiniano es una orden judicial, y esto da el comienzo a los 1260 años de supremacía papal. Terminan los 1260 años con la orden judicial de Napoleón Bonaparte de tomar prisionero al Papa Pío VI en 1798. Otra vez una orden judicial por el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Cada periodo de tiempo profético comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa, ya sea de la corte en el cielo, de una nación en la tierra, de un juez, de un hombre en poder que tiene el derecho de dar esa ley. De igual manera, y ahora viene la parte interesante, los 3 periodos proféticos de Daniel 12 comienzan y terminan con una proclama, con una orden, con una ley. Comencemos por el más largo. Los 1335 días comienzan con la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y ya lo vamos a ver. Ley dominical nacional marca
el comienzo de los 1335 días. El próximo periodo, después de 1335, son, bueno, también terminan con la voz de Dios anunciando el día y la hora de la venida de Cristo. Ahora, esto es bien importante porque se va a escuchar la voz de Dios desde el cielo anunciando el día y la hora de la venida de Cristo. Ya lo vamos a ver. Hay personas que dicen, pastor, si usted aplica estos periodos, usted ya sabe la fecha de la venida de Cristo. No, no estamos poniendo fecha para la venida de Cristo. El día y la hora que dice la Biblia, nadie lo sabe. Entonces, esto que estamos aplicando estos periodos para el tiempo de angustia, no nos dan la fecha ni del cierre de la gracia, ni del derramamiento de la lluvia tardía, ni de la venida de Cristo. No ponemos fecha para la venida de Cristo. Algunos dicen, pero cuando se da la ley dominical, usted comienza a contar 1335 días y ya sabe la venida de Cristo. No, nuevamente. Los 1335, como vamos a ver, terminan con la voz de Dios que anuncia el día y la hora de la venida del Señor. Entonces, no vamos a saber el día y la hora hasta que Dios lo anuncie. Por lo tanto, no estamos poniendo fecha para el día y la hora. Sí, tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios, como lo vamos a ver en un momentito más. Los 1260 días comienzan con el decreto de la ley dominical universal. Ustedes saben que hay dos decretos. Primero, ley dominical en los Estados Unidos y luego ley dominical a nivel mundial, bajo el nuevo orden mundial. Hay una diferencia entre 1335 días y 1260 días, que son 45 días. Cuando veamos el diagrama y cómo esto se aplica, vamos a ver que desde que Estados Unidos da la ley dominical, van a pasar 45 días hasta que se pase la ley dominical a nivel mundial. Y los 1260 días terminan con la proclama del decreto de muerte para los que insisten en guardar el sábado y rechazan el domingo. Se va a pasar un decreto, una ley, poniendo una fecha donde los que guardan el sábado podrán ser muertos. Todo esto lo vamos a ver en detalle, solo les estoy mostrando el principio, cómo se aplica. Y los 1290 días comienzan simultáneos con los 1260, o sea, la proclamación de la ley dominical en los Estados Unidos, y terminan con voces del cielo que anuncian la condenación y la sentencia de Babilonia. Esto es simplemente una introducción. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. A ver qué tal buenos alumnos son ustedes. Ahora viene la prueba. ¿Cuál es el tema de Daniel 12 de todo el capítulo? ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando Daniel 12? Daniel 11 es la historia de toda la humanidad. Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal y finalmente el último periodo en que Roma va a gobernar sobre este mundo. Pero ¿de qué está hablando Daniel 12? ¿Cuál es el tema? ¿Qué uno comienza diciendo? Si se los puse en el versículo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
el tema central del capítulo 12, de todo el capítulo, es el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Estos dos eventos, el comienzo del tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios, son los dos eventos que marcan el periodo más largo de los 1335 días. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Los 1335 días, como es el capítulo más largo, comienzan con un cumplimiento profético. Es el periodo más largo, no capítulo, el periodo más largo. El evento que inicia el periodo del tiempo profético, que es el tiempo de angustia, se encuentra en la profecía de Apocalipsis 13, versículo 11 y 14. ¿Y qué dice esta profecía? Esta profecía de Apocalipsis 13 habla de una bestia que sube de la tierra. ¿Reconocen el mapa? ¿De dónde sube la bestia? De Estados Unidos. Es el poder político, religioso de América. Dice así el versículo 11: después miré otra bestia que subía de la tierra. La tierra es un símbolo para Estados Unidos. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten la palabrita hablar, porque cuando una nación habla, es una ley, según lo que hemos aprendido. Así que si Estados Unidos va a hablar, tiene que dar una ley. A eso se refiere el hablar de una nación. Esta bestia que sube de la tierra va a hablar. ¿Y qué es lo que va a hablar? Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y dice el versículo 14, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Se da una orden, se manda. Y cuando una nación manda, no nomás se para Donald Trump y dice, pienso hacer tal cosa. No, eso no es el mandar de una nación. El mandar de una nación es una ley. Cuando se da una ley, la nación se promulgó, la nación se pronunció. ¿Y qué es lo que va a mandar? Dice que va a mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. ¿Quién es la bestia que sube de la tierra? Conflicto de los Siglos, página 493. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Claramente lo dice el Conflicto de los Siglos. Esa nación es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué es el hablar? El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Conflicto de los Siglos 495. Entonces, ¿qué es lo que va a hablar en ley Estados Unidos? Que va a hacer que los habitantes de la tierra le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ese es el papado. Dice el Conflicto de los Siglos, página 502. La imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. ¿Qué dice el Conflicto de los Siglos? Que cuando se imponga por ley la observancia del domingo en los Estados Unidos, es imponer que se adore a la bestia y a su imagen. Así que ahí lo vemos. Es la ley
que impone la observancia del domingo. El decreto de ley dominical en los Estados Unidos. Dice la mensajera del Señor en Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 151. Por el decreto que imponga la institución del papado el domingo en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Fíjense, Estados Unidos dándose la mano con el papado, el poder romano. Y cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Veamos entonces el diagrama de lo que son los 1335 días. Si ustedes se fijan allí, no sé si puedo señalar con esto. Sí. Comienzan los 1335 días con la imposición de la marca de la bestia en los Estados Unidos de Norteamérica, el inicio del tiempo de angustia. Y esto es cumplimiento de Apocalipsis 13, versículo 11 al 14. Es la voz del dragón, o sea, cuando Estados Unidos habla, es una proclama de ley, la ley dominical. La Biblia decía que hablará como dragón, mandará que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de muerte y vivió. Y la imagen de la bestia es imponer la observancia del domingo, la ley dominical nacional. Este es el gatillo, hermanos. Este es como el detonante para comenzar a contar el tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia dura 1335 días. ¿Qué sucede al final de los 1335 días? Noten ustedes que dice la voz de Dios. Ahora, miren qué interesante esto. Vamos a leer otra vez el versículo en la Biblia para que veamos que lo estamos interpretando correctamente. Daniel 12, versículo 12. Y ya me toca terminar, ya se nos fue el tiempo esta noche. Daniel 12, 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Está hablando de los 1335 días y dice, bienaventurado el que espere y llegue. Y le dice a Daniel, versículo 13, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿De qué días? De lo que está hablando el versículo anterior, 1335 días. Si Daniel iba a morir, iba a reposar, pero si iba a levantar al fin de los 1335 días, eso me señala que la resurrección que está mencionada como la liberación del pueblo de Dios en Daniel 12:2 va a ser al final de los 1335 días. Dice el versículo 2. Serán libertados tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta no es la resurrección en la venida de Cristo. Esta es una resurrección especial
al final del tiempo de angustia. Todavía faltan días para la venida del Señor. Ya lo vamos a ver en detalle mañana sobre esto. Entonces, aquí lo ven, la resurrección especial marca el fin de los 1335 días. Es la liberación del pueblo de Dios. Y es el cumplimiento de Apocalipsis 16, 17. Y vamos a leer Apocalipsis 16, 17. Aquí se habla de la voz de Dios, justamente. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en tres partes, las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. ¿Okay? Aquí se menciona que la voz de Dios va a decir: hecho es. Y va a haber un tremendo temblor de tierra. Ahora, la pregunta lógica es, recuerden que estos días son literales. Daniel 12 son días literales. O sea, son 3 años, 8 meses y 15 días. Repito, son 3 años, 8 meses y 15 días. Ok. 1260 son 3 años y medio. 1290 son 3 años y 7 meses. Y 1335 son 45 días más. Si a 1290, que son 3 años y 7 meses. Repito, para que no nos confundamos. 1260 son 3 años y medio. 1290 son 3 años y medio más 30 días más, que eso no es más. Son 3 años y 7 meses. Y la diferencia entre 1290 y 1335 son 45 días más, haciendo un total de 3 años, 8 meses y 15 días. Ok. La pregunta es, ¿qué es lo que debemos esperar por 1335 días? Porque el versículo dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La pregunta es, bueno, ¿qué tengo que esperar? Resulta evidente que el pueblo de Dios estará esperando que llegue algo. Esperando por algo, porque si dice bienaventurado el que espere, hay algo que hay que esperar, ¿verdad? Y resulta evidente también que si van a estar esperando algo, la gente del pueblo de Dios deben saber cuándo comenzar a esperar. ¿Cómo voy a esperar algo que no sé cuándo va a llegar? Y también tengo que saber qué es lo que estoy esperando. Y también tengo que saber cuándo terminará la espera. Ya sabemos que la espera termina 1335 días. También sabemos cuándo se comienza a contar. Con la promulgación de la ley dominical se comienza a contar. Pero la pregunta es, ¿qué estaremos esperando? Ya sabemos que van a ser 1335. Y ya sabemos cuándo comenzar a esperar. ¿Ok?
Comenzar a esperar con la ley dominical, el comienzo de los 1335. Debemos saber cuándo terminará la espera. Pues la espera va a terminar en 1335 días. Pero ¿qué es lo que están esperando? El evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que ha comenzado el conteo regresivo. ¿Entienden la expresión conteo regresivo, verdad? Okay. Que la gran crisis de todos los siglos ha dado inicio es la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. Así se inicia el periodo de espera, el gran tiempo de angustia. ¿Y qué vamos a esperar? Dos cosas. Primero, el día de la liberación. Dice, habrá tiempo de angustia, pero será libertado tu pueblo. Así que lo que estamos esperando es el día de la liberación. Y número dos, la bendición prometida. Y esta está más interesante. Las dos son interesantes. Obviamente, el día de la liberación es muy importante, pero también ya hay una bendición prometida. Vamos a leerlo. Conflicto de los siglos, página 698. Ahora es que se pone bueno esto. Dice, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto sempiterno. Dos cosas hace la voz. Dice, hecho está. Esto se acabó. Hecho está. Pero también proclama el día y la hora de la venida de Cristo y promulga a su pueblo el pacto. Wow, esto es bien importante, la promulgación del pacto. Sus palabras, las palabras de la voz de Dios, resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan, cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. ¿Qué dice? El pueblo de Dios, cuando Dios promulga su santo pacto, la santa ley, sus rostros se iluminan. ¿Qué dice Daniel 12:3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, la ley de Dios es la justicia, a la multitud brillarán como las estrellas. Entonces, Daniel 12 no es simbólico, es literal. Sus rostros van a brillar con la gloria divina, como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando entonces? La voz de Dios. La voz de Dios es la que va a anunciar el fin del cautiverio de su pueblo. Sigamos leyendo. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Así que hay dos cosas, la liberación, pero también la bendición. Y la bendición es una bendición pronunciada sobre los que honraron a Dios. Miren, nos van a perseguir por guardar el sábado. Va a haber una ley dominical en contra de nosotros que si no lo guardamos, vamos a ser dignos de muerte. Vamos a estar a punto de perder la vida. Vamos a tener que huir. Pero ahora Dios va a pronunciar desde el cielo su bendición a los que guardaron el sábado. Qué vergüenza para aquellos que los persiguieron. Por eso va a ser vergüenza perpetua. Así que hay dos cosas entonces, como ya vimos antes, ¿verdad? El día de la liberación, pero también la bendición prometida. Y esa bendición es pronunciada por la voz de Dios. Cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. La leemos ahora en el libro
Primeros Escritos, página 285, dice: al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Dios pronunciaba un mandamiento y se detenía. Y la voz iba girando por toda la tierra. Cuando le daba la vuelta a la tierra a la voz de Dios, entonces recién pronunciaba el próximo mandamiento. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban ¿qué? Al final de cada mandamiento. Dios va a decir: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo respondía ¿qué? Ahora sí. Y el segundo mandamiento: no te harás imágenes ni te postrarás delante de las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios. Y el pueblo respondía amén. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el pueblo respondía pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. El pueblo respondió ¿qué? Le falta algo más, ahora se lo leo. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Se tenían que tapar de lo que brillaban sus rostros, como brillaba el rostro de Moisés. Hay mucha gente hoy en día que le gusta decir gloria, aleluya. Pero cuando tú le dices acuérdate del sábado para santificarlo, no hay ningún gloria ni ningún aleluya, ¿verdad? Cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Entonces lo que el pueblo dice es gloria, aleluya, victoria sobre la bestia y su imagen, aleluya. Wow, qué tremendo va a ser eso, ¿verdad? En Eventos de los Últimos Días lo pone así: los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escape. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquellos se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán en espantoso fragor. El mar hervirá como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará. Se acabó el cautiverio, se acabó la persecución. Y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: somos librados. Es la voz de Dios. La voz de Dios es la que trae la liberación al pueblo de Dios. Por eso dice: se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos
en el libro. Aleluya. La voz de Dios es la que pronuncia la liberación sobre su pueblo. Es la voz de Dios la que trae liberación. Bueno, en esta noche hemos visto esto. Mañana vamos a seguir porque hay mucho más. Recién hemos visto los 1335. Faltan los 1260 y los 1290. Solamente les digo esto. Este es el periodo más largo, los 1335. Los otros están contenidos en esos, pero marcan decreto de ley dominical universal, marca el decreto de muerte, la liberación del pueblo de Dios, y hay otras cosas interesantes que marcan esos periodos, el comienzo y el fin de cada periodo. Mañana vamos a iniciar aquí, con la voz de Dios. O sea, vamos a retomar exactamente donde dejamos hoy. Y ustedes se van a sorprender. La mayoría de los adventistas, su esperanza está puesta en la venida de Cristo. La mía también, es la esperanza bendita. Pero realmente el clímax de todos los acontecimientos finales va a ser la voz de Dios. Va a retumbar. La voz de Dios va a producir un terremoto tan y tan grande que se van a desplomar las ciudades. Los muros de las cárceles se van a partir de arriba abajo y los hijos de Dios seremos libertados. Y va a haber una resurrección especial. Mañana vamos a hablar de esa resurrección especial. Mucha gente no sabe que va a haber una resurrección antes de que Cristo venga, días antes de su venida. Es más, en el momento en que sucede la resurrección especial, bueno, me estoy adelantando al tema de mañana. Mañana lo vemos. Pero ¿saben por qué Dios los resucita antes? ¿Alguien sabe? Esa es una de las razones, sí. Esa es una de las razones. Porque todo adventista, hermano, cuando nosotros aceptamos este mensaje, el mensaje que aceptamos en nuestro corazón es: yo voy a estar vivo para ver la venida del Señor. Yo voy a estar vivo para verla. Y a los que nos toque, o les toque, porque yo quiero estar vivo, pero a los que nos toque ir al descanso antes, no nos vamos a perder el espectáculo final. Vamos a estar vivos para verle venir. Hay una señal que es la nubecita negra de la mitad del tamaño de una mano. Bueno, me estoy adelantando al tema de mañana, pero déjenme decirles, hay otra razón por la cual Dios resucita a su pueblo. No a todos, muchos, no todos. ¿Quiénes van a resucitar y por qué van a resucitar? Ya vimos que Daniel va a resucitar, pero ¿quiénes más van a resucitar? Miren, va a haber una gran resurrección de todos los redimidos, de todas las edades, de 6,000 años en este mundo, van a resucitar en la venida de Cristo cuando Él aparezca. Pero esta resurrección es parcial, es especial, y vamos a ver quiénes van a resucitar. Y esa resurrección está marcada por la voz de Dios. La voz de Dios es el gran clímax que pone fin al cautiverio del pueblo de Dios. Mañana retomamos aquí.